Listo. Entonces, muy buenas. Vamos a hablar entonces hoy de producción y crecimiento. Y la idea es ver esto de, bueno, cómo es que hace una economía para crecer y dar una mejor calidad de vida a su gente, digamos, en el largo plazo. ¿Y cuáles son las preguntas entonces que nos vamos a responder hoy? Bueno, primero, y haciendo como spoiler, digamos, de qué es lo que vamos a hablar después, ¿por qué va a ser importante la productividad para el estándar de vida? Sí, vamos a hablar y de las cosas más importantes de hoy es justamente que para hacer que la economía crezca necesitamos una economía más productiva, en varios sentidos, ¿verdad? ¿Qué va a determinar esta productividad y la tasa de crecimiento también de la productividad? Sí, es decir, si queremos que la economía crezca, y volvemos a lo mismo, vamos a necesitar que la productividad del país aumente. Ok, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero digamos es la pregunta que es otra de las preguntas que nos vamos a intentar responder. Luego, ¿cómo afecta la política pública? Esa es la última parte. ¿Cómo va a afectar la política pública ese estándar de vida? ¿Cómo podemos establecer o qué tipo de políticas públicas pueden buscar aumentar esa productividad y y mejorar el crecimiento? ¿Verdad? Que en una perspectiva de muy largo plazo. Entonces, este tema del crecimiento, tema de, bueno, hay países ricos, hay países pobres, porque hay unos más ricos que otros. Bueno, obviamente eso tiene una multicausalidad tan grande que sería muy reduccionista decir, como es que Inglaterra es más rico que Sierra Leona porque allá tienen más capital. No, o sea, tiene muchísimas aristas, también históricas, ¿verdad? Y sería muy reduccionista, pero sí hay algunas cuestiones importantes que nos pueden ayudar a entender por qué en general algunos países crecen más que otros, por qué algunos países se estancan en la pobreza, porque algunos países salen de la pobreza, porque algunos países ricos crecen menos que algunos países pobres también, o sea, hay varias cosas que nos vamos a poder explicar a partir de esto. Y yo sé, porque también fue en parte mi caso, es un tema muy, muy, muy interesante. Una de las razones por las cuales yo también estudié economía era justamente eso, y estudiar esas diferencias. Probablemente ha pasado con alguno o alguna de ustedes también. Y el tema de la desigualdad, el tema del crecimiento, etcétera, es bastante interesante. Y eh, vamos a pasar entonces a descubrir, digamos, algunas variables que pueden ayudarnos a entender, si bien no nos da toda la explicación, pueden ayudarnos bien a entender y desde el punto de vista económico nos va a ayudar a determinar qué es lo que hace que un país pueda crecer más, ¿verdad? ¿Por qué, no sé, Singapur, que después de la Segunda Guerra Mundial era simplemente una colonia japonesa, o venía de ser una colonia japonesa re pobre, resulta ser que 60 años después es una potencia exportadora y tecnológica y es un país relativamente rico, bastante rico. Bueno, salió de la pobreza, ¿cómo? ¿Qué variables pueden influir ahí? ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, algunas de esas cosas podemos irlas viendo. Entonces, por ejemplo, como para ir viendo esas diferencias, ¿verdad? Una familia, esas imágenes yo las había visto hace como 10 años, recuerdo que en mi casa me las enseñaron, que se hicieron muy virales, había como 4 o 5, yo me acuerdo, como ponían una familia, ¿verdad? Típica de cierto país con sus posesiones. Y había otra que en verdad, esta yo no la había visto, pero yo había visto hace como 10 años una que era una familia con lo que se come en una semana. Entonces, en vez de todas sus posesiones, tenían como la nevera, con un montón de cosas, por ejemplo, una familia estadounidense, la nevera llena y un montón de pizza y cosas así como súper estereotípicas también, pero el bate de béisbol y tal. Pero bueno, estas fotos son de una familia en Reino Unido, ¿verdad? Un país que es de ingreso alto con todas sus posesiones. Entonces, estas casitas con esa arquitectura tan típica, ¿verdad? El barco, los muebles, los cuadros, la lavadora, secadora, tal. La mesa, es una familia relativamente pequeña, papá, mamá, dos hijos, también una familia súper estereotípica, pero bueno, ese es un país rico, PIB per cápita 36.000, eso fue hace mucho, probablemente ya hoy esto ha subido, están como en 45, 50.000 creo. Una mortalidad infantil baja y un porcentaje de la población que va a secundaria muy alto, 98%. Luego tenemos países, por ejemplo, de ingreso medio, que tenemos acá como ejemplo México, ¿verdad? Vean que esta familia ya es un poco más grande, papá, mamá y 4 hijos, ¿verdad? Con sus cosas, que son menos cosas que las que tiene esta familia, ¿verdad? Estos no tienen el barco ni nada de eso, solo sus mesas y sus implementos de cocina y tal.
De hecho, la mayoría de las cosas que hay son cosas de cocina, si se ponen a ver. Pero bueno, en teoría lo que quiere mostrar es que tienen menos posesiones porque vienen de un país de ingreso medio, donde el PIB per cápita es como la mitad o menos de la mitad del que hay en Inglaterra, que esto habría que ajustarlo por variedad de poder de compra, pero creo que es menos. Una mortalidad infantil mayor que en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, pues, los 4 países, el que sea. Y una matrícula en secundaria menor. Y por último, tenemos una familia en un país de escasos recursos, ¿verdad? Este es Mali, ¿verdad? Un país del occidente africano. Otrora potencia africana precolonial. Pero no se han visto imágenes, no sé si conocen una ciudad que se llama Timbuktu, que tiene unas mezquitas de tierra, o no sé si es de arena, preciosas. Pero bueno, es Mali, es un país de ingreso bajo. Bueno, entonces esta familia de Mali, que vea que ahora es más grande, no mentira, es más grande, no. Sí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí hay un niño, y supongo que ella es hija de ellos, entonces serían 8 hijos. Y tienen, ahora no, ojo, yo esto de decir cuántos hijos tienen no es una cosa casual, luego vamos a relacionarlo un poco con la cantidad de hijos, ¿verdad? Con el crecimiento de la población más específicamente. Y vamos a relacionarlo con algo que ustedes van a ver en el futuro, en el curso. Hay un curso de crecimiento, ¿ok? Que lo van a ver en tercer año. Entonces todo esto lo van a repasar, pero luego ya con mucha más profundidad. Hay un modelo que se llama el modelo de Solo, que va a explicar algunas de estas cosas y lo voy a relacionar un poco con eso para que luego digan, sí, es cierto, que eso se relacionaba con eso de intro, pero obviamente ya con el modelo formalizado, matemático, tal, tal. Eh, y lo que estoy diciendo es que esa cuestión del crecimiento de la población juega un papel bastante importante. O sea, no es lo mismo crecer para un país donde las personas tienen 3 hijos en promedio, donde tienen 2, donde tienen 1. ¿Okay? Entonces, Mali tiene un PIB per cápita de $1000, ya es un país más pobre, una mortalidad infantil bastante más alta y una matrícula secundaria bastante más baja. ¿Sí? Una muy buena parte del país es justamente es puro desierto saheliano. Y, y sí, es un país bastante grande, la verdad. Solo que en los mapas África aparece mucho más pequeño de lo que pareciera ser. Y los países en el norte y en el sur pues están como estirados por la cuestión de la esfera. Pero es bastante grande. Ok, entonces nada. Hecho número uno, obvio, hay muchas diferencias en la calidad de vida de las personas en los diferentes países, hay muchas diferencias en la riqueza, digamos, de la productividad de los diferentes países. Ya les había dicho Singapur, eh, un PIB per cápita de $61,000. Ya consideramos que Singapur es un país rico, pero un país tan grande como la India, bueno, sigue en 3,000. Ojo, en la India tiene muchas más personas también, entonces ustedes dividen el PIB entre cada persona, bueno, también es más difícil tener un PIB más grande cuando ustedes tienen 1.000 millones de habitantes, ¿verdad? China, a pesar de ser un país con 1.700 millones de habitantes, ha visto un PIB per cápita que ha subido muy consistentemente durante los últimos por lo menos 40 años. Últimos 40 años, se ha sacado mucha gente de la pobreza y es ahora la principal potencia mundial. Bueno, están países relativamente ricos como Japón, Israel, España, Colombia es un país de ingreso medio, ¿verdad? Costa Rica tiene un PIB per cápita un poco más alto que el de Colombia, como Costa Rica tiene como 13,000, se ha movido por ahí. Estados Unidos, un país rico, Canadá, bueno, y ahí pueden ver las diferencias, ¿verdad? Y luego hay países que son aún más pobres, o relativamente bastante más pobres, como Chad, ahorita estamos viendo Mali, varios países no solo en África, sino también en ciertas partes de Asia, no sé, ustedes calculan el de Afganistán, ¿verdad? El PIB de, no sé, Laos o Bangladesh no tanto, pero sí, más o menos. No, Bangladesh no va a ser tan pobre, pero sí son países con un PIB per cápita bastante bajo, lo cual nos sugiere que tienen una productividad bastante baja. ¿Ok? Y lo que nos dice acá es, en promedio, cuál fue la tasa de crecimiento anual que tuvo el Producto Interno Bruto cada año. Bueno, el PIB per cápita, el PIB real per cápita cada año, ¿verdad? Hay países que crecen menos, ¿verdad? Chad es un país muy pobre que crece muy poco, que es relativamente inestable. China es un país que era pobre y bueno, ha crecido a niveles increíbles y ahora es la principal potencia mundial. Singapur salió de la pobreza en estos últimos 50 años, 40, 50 años. Okay, esto hay que tirarlo para atrás, creciendo a un ritmo más o menos del 5% y ahí vamos, ¿verdad?
Ahorita vamos a hablar un poco también de eso, pero eso nomás como para ver como para ver, digamos, cómo es la cosa comparando a nivel internacional en cuanto a la productividad del PIB per cápita, que también nos da un indicador de calidad de vida, ¿verdad? O mejor dicho, más específicamente, capacidad de consumo, ¿verdad? Que está relacionado con con la calidad de vida y las tasas de crecimiento. Entonces, nomás como para que vean que sí, hay muchas diferencias. Entonces, obviamente uno se le sale la pregunta por qué hay países que están acá y hay países que están acá, ¿verdad? Y como les dije, eso hay una cantidad enorme de factores de todo tipo y vamos a explicar uno, pues, el que tal vez nos puede dar más pistas, que es el aspecto económico, pero obviamente hay mucho más, ¿verdad? Entre por qué un país es rico es un país pobre. Ahora, sí podemos explicarnos cómo un país pobre podría pasar a un país rico, a ser un país rico, y cuáles son las variables que necesita, ¿verdad? ¿Cómo es que Singapur puede pasar de ser un país pobre a ser un país rico? ¿Verdad? ¿Cómo está transformándose Vietnam hoy a raíz del crecimiento económico, por ejemplo? Y así, y otras cuestiones por ahí. ¿Por qué unos países crecen más rápido que otros? ¿Verdad? ¿Qué políticas? Y eso es como la parte final y fundamental. Bueno, si eso es así, ¿qué políticas podemos implementar para que nuestro país crezca más? ¿Verdad? Entonces, una es que no son reglas, de los principios, de los 10 principios que inicio del curso, decía que el estándar de vida de un país depende de su habilidad para producir bienes y servicios. ¿Ok? Esa habilidad para producir bienes y servicios va a depender de lo que llamamos productividad. ¿Ok? Y esa es la variable clave de la que vamos a hablar hoy. Si ustedes quieren que el país crezca más, mejore la productividad. Vamos a ver a través de qué mecanismos. Pero lo que necesitamos mejorar es la productividad del país. Medida también a través del PIB real per cápita, ¿verdad? Entonces, vamos a definir la productividad como una cantidad promedio de bienes y servicios que puede producir cada persona que trabaja en el país. Es decir, si Y es el PIB real, o sea, todos los bienes y servicios que se produjeron este año, dividen todos esos bienes y servicios entre la cantidad de personas que trabajan y qué les da eso como resultado. En promedio, cada persona que trabajó, ¿cuánto aportó al PIB? Esa es la productividad. O sea, qué tan productivo soy yo significa qué tantos bienes y servicios pude producir yo, ¿verdad? Entonces, es una interpretación del PIB per cápita, es decir, en India, una persona, no una persona que trabaja en la India, porque este es per cápita, es simplemente dividir entre la cantidad de personas. Ahí van niños también, ahí van adultos mayores, pensionados, o sea, ahí no solo es trabajo. O sea, es una buena aproximación, pero no es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Es una buena medida, pero no es exactamente lo mismo. Una persona en la India en promedio aportó $3,000 al PIB ese año, o el PIB real ese año. En Japón, cada una persona promedio aportó 35,000. O sea, son más productivos los japoneses que los indios. Son más productivos la gente de Singapur que los indios y que los japoneses y que los estadounidenses y que los canadienses, que casi que todo el mundo, ¿verdad? Es una interpretación. Entonces, vamos a hablar de productividad en ese término también, principalmente en esos términos de qué tanto aporta el Producto Interno Bruto una persona que trabaja en el país, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso va a ser importante? Bueno, porque si aportan más al Producto Interno Bruto, obviamente el Producto Interno Bruto al final va a ser más alto, los ingresos de las personas van a ser más altos, la capacidad de consumo va a ser más alta y en última instancia, ¿qué? La calidad de vida va a ser más alta, ¿verdad? En muchos aspectos, ¿verdad? No podemos decir la gente va a ser más feliz, no, pero digamos, el bienestar va a estar fuertemente asociado con la capacidad de consumo, ¿sí? Entonces, si hacemos que la productividad crezca rápido, bueno, también el estándar de vida va a crecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede determinar esa productividad? ¿Qué determina que alguien en la India produzca o aporte menos al Producto Interno Bruto en promedio que un japonés? Bueno, una primera variable que vamos a hablar, el capital físico por trabajador. Es decir, voy a usar como ejemplo esta dicotomía de los indios y los chinos no, y los japoneses. Pero también podría ser de China, ¿verdad? Que también tiene una productividad más alta, pero digamos Japón que es considerablemente más alto el PIB per cápita, en parte porque también tienen que vivirlo entre menos gente. Luego pasamos a hablar eso de la cantidad de personas y el crecimiento de la población.
Pero digamos, una de las razones por las cuales una persona en Japón produce más que una persona en India es porque la gente en Japón tiene acceso a más capital físico, es decir, más máquinas. Es decir, en Japón para producir un carro tienen mejor maquinaria y más herramientas que en India. Sí, no es porque la gente en Japón sea más inteligente, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar un poco, no de inteligencia, obviamente eso no funciona así, pero digamos de capital humano y de cuánto se educan las personas en los diferentes países, eso sí va a tener efecto. No es que la gente de cierto país sea más inteligente que la de acá, no, es que la gente de cierto país se educa más y puede generar más habilidades que las de cierto otro país donde no se estudia tanto, donde la gente no va al colegio, donde desertan mucho, donde digamos el nivel educativo es muy bajo, ¿verdad? Pero ahorita hablamos de eso. Estamos con el capital físico. Primera razón de por qué en algún país la gente produce más que en otro, porque el capital físico por trabajador es más. O sea, tienen acceso a más herramientas. Y las herramientas ya sabemos que aumentan nuestra productividad. No es lo mismo tratar de clavar un tornillo con el puño, ¿verdad? Que puede que sirva y puede que uno se haga muy bueno en eso y tenga la mano durísima y y lo cierre, que tener un martillo, ¿verdad? Entonces, entre más capital físico nos ayude a trabajar, mejor, ¿sí? Más productivos vamos a ser, ¿verdad? ¿Y cómo describimos el capital físico por trabajador? Bueno, todo el capital físico del país, digamos que es K. Dividimos K entre L, que L es la cantidad de trabajo y eso nos da el capital por trabajador, ¿verdad? Entonces, entre más máquinas tengas por persona, esa gente más va a poder producir. ¿Qué otra cosa? Bueno, capital humano por trabajador, que es lo que les estaba diciendo. No es que en Japón la gente sea más inteligente que en la India, no, pero es que en Japón en promedio la gente se educa más que en la India y tiene más acceso a educación que la gente en la India. Entonces, el capital humano, y esto ya lo hemos hablado antes, sí, es ese desarrollo de conocimientos, habilidades que se adquieren con educación, entrenamiento y experiencia. ¿Sí? Entonces, es lo que es el conocimiento que podemos tener eh, para también para usar mejor ese capital físico. Por ejemplo, si yo estudié para, no sé, usar los tractores en las granjas, bueno, a lo mejor sea más productivo también, que si nunca he montado un tractor y nunca nadie me enseñó. Entonces, nada, si yo me capacito, probablemente pueda hacer mejor las cosas. Si yo estudio, probablemente pueda trabajar mejor, ¿verdad? Entonces, el capital humano tiene que ver con ese entrenamiento y ese acceso a educación que tienen las personas. ¿Cómo sacamos el capital humano por trabajador? Bueno, nada, H entre L. H es todo el capital humano del país, ¿verdad? Esas son abstracciones importantes, pero digamos, todo el capital humano del país dividido entre la cantidad de trabajo nos va a dar. Ahorita vamos a ver en qué nos sirven estas variables, de qué nos sirve estas variables. Pero bueno, ese es el capital humano por trabajador. En promedio, cada persona qué acceso tiene todo a ese, o sea, no qué acceso tiene al conocimiento, sino qué tanto se puede educar y qué tanto se puede capacitar para ser más productiva, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, un aumento en el capital humano por persona va a aumentar también el Producto Interno Bruto Real por persona o por trabajador, ¿verdad? La productividad. O sea, lo que está diciendo acá es que un aumento del capital humano nos mejora la productividad, básicamente, porque sabemos hacer mejor las cosas. ¿Qué más? Bueno, otra cosa de la cual tal vez no hemos hablado mucho son los recursos naturales, ¿verdad? Son insumos de producción que nos provee la naturaleza, es decir, somos más productivos y podemos producir también más cosas. Si en nuestro país no solo podemos producir, yo que sé, banano, sino que hay para producir banano y también nos da naturaleza para piña y como en Costa Rica para café y la naturaleza también nos da la oportunidad de vender turismo, ¿verdad? Porque hay unas playas muy bonitas, hay unas montañas y tal. Entonces la gente viene para acá a ver eso y deja su plata también y eso pues, nos puede hacer también más productivos en la medida, ojo, que se utilicen bien los recursos naturales y que no dependamos demasiado de ellos. Si uno depende demasiado, por ejemplo, en el café y un año malo, el café baja de precio, bueno, nos fregamos, ¿verdad? Si Venezuela antes de la caída a la mitad del precio del petróleo en 2014 no hubiera dependido tanto del petróleo, bueno, probablemente la crisis que estalló en ese año no hubiera sido tan grave. Sí, no es solo que, es que se murió Chávez, vino Maduro, entonces por eso se cayó la economía porque estaba Maduro. No, hubo una cuestión atrás de que el precio del petróleo cayó a la mitad y en un país bastante dependiente del petróleo. Entonces, si uno depende mucho de los recursos naturales y luego algo sale mal con ese recurso natural, bueno, todo ahí va en picada, ¿verdad?
Hay países con mucho petróleo, de hecho, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos tiene mucho petróleo y ha transformado sus ciudades gracias a eso y su país gracias a eso. Pero actualmente, si ustedes ven una economía como la de, no sé, Dubái, que ojo, Dubái no es un país, Dubái es una ciudad en Emiratos Árabes Unidos, ni siquiera la capital es Abu Dhabi. La economía de Dubái o de Emiratos Árabes Unidos en general no depende del petróleo, tienen muchas otras, también exportan servicios, tienen industria, digamos, está bastante bien diversificada, no depende únicamente del petróleo. No sabría decirles en el caso de otros países petroleros pequeños como Bahrein, Qatar, ¿verdad? Eh, Bahrein, Qatar, Kuwait, por ejemplo. Pero digamos, los recursos naturales también van a jugar un papel. O sea, con más recursos naturales podemos producir más. ¿Ok? Y podemos sacar una medida de recurso natural por persona como para medir esa riqueza natural que nos va a permitir también producir más, ¿verdad? Es claro que si uno, digamos, está, por ejemplo, no sé, en Qatar y de un año al otro descubre que hay mucho petróleo, bueno, aumenta la cantidad de recursos naturales que podemos explotar, la cantidad de recursos naturales por persona, y eso nos va a permitir también un crecimiento mayor porque vamos a poder empezar a exportar muy rápidamente ese petróleo y ganar, generar ganancias. Ya cómo usen esas ganancias, quién se las va a distribuir y si lo usan para inversión o para robársela y para hacer más ricos a la gente de la digamos, clase superior gobernante del país, bueno, ese es otro cuento completamente distinto. La cosa es que el país podría crecer bastante. ¿Okay? Y acá dice, algunos países son ricos porque tienen recursos naturales abundantes, como Arabia Saudita, que tiene mucho petróleo, ¿verdad? Se me hace que había visto un dato de eso hace como 3 años, que las reservas de petróleo de Arabia Saudita son las segundas más grandes del mundo, solo superadas por, adivinaron, Venezuela. ¿Verdad? Eh, Hay otros países que no tienen muchos recursos naturales, ¿verdad? Pero son muy ricos. ¿Por qué? Porque si bien no tienen muchos recursos naturales, como no sé, Japón, ¿verdad? Eh, Latinoamérica normalmente es bastante rica en recursos naturales. Todos los países latinoamericanos en general son bastante ricos en recursos naturales. Pero, por ejemplo, si Japón no tiene muchos recursos naturales, bueno, ¿por qué es rico? Bueno, porque tiene mucho capital humano, porque tiene mucho capital físico por persona. Hay varias vías y la vía de los recursos naturales es una. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, el conocimiento tecnológico, ¿verdad? Que es la comprensión que como sociedad, ¿verdad? Tenemos para producir esos bienes y servicios. Es decir, es pasar de hacer la contabilidad en papel a usar Excel. Es pasar de construir las cosas de cierta manera a tener, no sé, cierta tecnología que nos hace más rápido. Es decir, es pasar de comunicarnos por señales de humo a comunicarnos por celular, ¿verdad? Hace todo mucho más rápido. La tecnología hace todo mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, así como la sociedad avanza en conocimiento, así como la sociedad genera nuevas formas de hacer las cosas, eso también nos va a ayudar a crecer más. ¿Okay? Normalmente cuando ustedes quieren calcular ese crecimiento tecnológico, va a ser como un resto, luego podemos hablar de eso, pero digamos, lo que quiero decirles es que la tecnología va a ser un factor muy determinante. O sea, conforme avanza la tecnología, obviamente podemos producir más rápido también, ¿verdad? Eh, Ahora, uno podría confundir un poco el conocimiento tecnológico con el capital humano, ¿verdad? Una, digamos, una característica que tiene el conocimiento tecnológico es que es social, o sea, es como de todo el mundo, es como la sociedad conoce cómo hacer mejor esta cosa, la sociedad sabe cómo hacer celulares, la sociedad sabe la fórmula para crear vacunas contra el COVID, por ejemplo. ¿Verdad? Esa es una forma de diferenciarlos. O sea, el conocimiento tecnológico es el conocimiento que una sociedad tiene sobre los métodos de producir. Y el capital humano es algo un poco más individualizado, es como el esfuerzo que ustedes ponen para mejorar sus habilidades, no es la tecnología como tal. Ahora, ustedes con mejor capital humano también pueden mejorar más la tecnología. O sea, pueden ir de la mano, digamos, si yo estudio mucho computación, ponele, y estudio y estudio y estudio y trabajo y mejoro mis habilidades y mi capital humano con mi esfuerzo y con el estudio y tal, luego puedo inventarme alguna forma nueva de hacer software que sea un avance tecnológico revolucionario. No sé. La cosa es que con capital humano ustedes también pueden desarrollar más conocimiento tecnológico.
con científicos con mejor capital humano también se puede avanzar más en la tecnología. Entonces, no son mutuamente excluyentes, se pueden ir de la mano, pero son cualitativamente distintos. Sí, conocimiento tecnológico es el conocimiento que la sociedad tiene de cómo hacer las cosas, básicamente. Y el capital humano es algo más de cómo las personas mejoran sus habilidades para producir más. ¿Sí? Que también pueden usar ese capital humano para mejorar la tecnología, obviamente. Y ambos van a ser muy importantes para la práctica. ¿Okay? Entonces, todo lo cual nos lleva a la siguiente función de producción. Es decir, si yo quiero producir cosas, bienes y servicios, ¿qué necesito? Necesito tecnología. O sea, vamos a escribir que el Producto Interno Bruto real depende de estas 5 cosas. Es decir, si yo quiero producir más cosas, ¿qué necesito? Mejor tecnología para hacer más cosas. Necesito gente que me trabaje para hacer esas cosas. Necesito capital, ¿verdad? Necesito las máquinas para hacer esas cosas. Necesito el capital humano. O sea, no me sirve demasiado tener gente si la gente no sabe cómo producir. Y necesito, o me ayuda, ¿verdad? Tener recursos naturales. Si tengo más recursos naturales que vender y que explotar, pues puedo producir más, ¿verdad? Eh, ok, los recursos naturales hay que usarlo con bastante cuidado, obviamente. Por ejemplo, si en Costa Rica o sea, si alguien dice, que de hecho está pasando, como queremos empezar a explorar la explotación petrolera y de gas, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, no solo va a tener un impacto ambiental muy importante, sino que también va a tener un impacto sobre digamos, ¿cómo se llama eso? La reputación que tiene el país como un país verde, lo cual atrae mucho turismo. Entonces, como dañar mucho la industria turística y además del medio ambiente por la posibilidad de que haya petróleo, porque ni siquiera sabemos si hay petróleo. Habría que hacer una exploración bastante costosa a ver si acaso hay algo, ¿verdad? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Probablemente la mayoría de ustedes tampoco. Pero bueno, o sea, la cosa es que con los recursos naturales hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto es una función de producción. No sé si la han visto antes, pero bueno, les presento su primera función de producción. ¿Sí? Relacionamos a través de una función lo que producimos con los insumos para producir. La tecnología, el trabajo, el capital físico, el capital humano y la naturaleza, los recursos naturales. ¿Sí? Como ven, la tecnología está fuera de la función. Es como es un insumo, una variable que magnifica los efectos. Es decir, una vez que ustedes tienen todo lo demás y producen algo, si tienen mejor tecnología, pues pueden duplicar o triplicar esa producción porque con el mismo trabajo, con la misma cantidad de capital físico, con la misma cantidad de capital humano y con los mismos recursos naturales, puedes producir más. ¿Por qué? Porque tengo una tecnología que hace que todo sea más fácil. ¿Sí? Entonces vean que está como por fuera. Y cuando ustedes le tratan, o en economía normalmente, cuando uno trata de estimar esto, pues bueno, estima todo lo demás, estima cuánto tuve que haber producido con esto y el resto, lo que queda, lo que no sabemos explicar es la tecnología. Es bastante abstracto, es bastante difícil como, ¿cuál es el nivel tecnológico de Costa Rica? Bueno, eso está como difícil de entender. Entonces ustedes sacan la función de producción, estiman todo esto, luego cuando ven econometría pues van a estudiar bastante sobre estimación digamos, porque en la realidad tenemos una cierta cantidad de trabajo, una cierta cantidad de cada una de estas cosas y una producción. Entonces queremos saber, teniendo una base de datos de muchos países que produjeron cierta cantidad y que tienen cierta cantidad de estos otros insumos, bueno, en promedio más o menos cada insumo cuánto aportó o no sé qué tanto me ayuda a mí tener más recursos naturales después de haber hecho un estudio para 50 países para los últimos 100 años. Bueno, al final fue bueno, fue malo, sacan los coeficientes, tal, y al final hay algo que no van a poder explicar. A eso le vamos a llamar la tecnología. Eso significa que se mejoró la tecnología. ¿Sí? Dani, decime. Profe, ahí la función, en la función la L representa la cantidad de personas, ¿verdad? Sí, más específicamente la cantidad de trabajo. O sea, la Oh, cantidad de personas que trabajan, digamos. ok, gracias. Dale. Se toma un poquito de agua y seguimos. Ánimo. Entonces, esa es la función de producción, ¿verdad? Ahora, una cuestión muy importante con respecto a esta función de producción es que tiene
rendimientos constantes a escala. O sea, ¿qué significa eso? No se compliquen, simplemente es que si ustedes duplican todos los insumos, duplican la cantidad de trabajo, duplican la cantidad de capital, duplican la cantidad de capital humano, duplican la cantidad de naturaleza, ceteris paribus, todo lo demás, la producción aumenta al doble. O sea, eso es un rendimiento constante a escala. Ustedes duplican los insumos y duplican el producto. ¿Qué pasa si ustedes tuvieran rendimientos crecientes a escala? Ustedes duplican los insumos y la producción se multiplica por, ponele 2.5, 2,5 o 3 o 4. Es decir, se multiplica más veces el producto que lo que yo aumenté los insumos, porque los rendimientos de esos insumos son crecientes. Cada insumo me produce más que el anterior, pero aquí no, aquí son constantes. Si ustedes duplican la cantidad de todo, los insumos, o dejan esto igual y duplican la cantidad de tecnología, bueno, la, la producción les va a duplicar, se les va a duplicar. Si ustedes multiplican todos los insumos por un 10%, al final el producto les va a aumentar por un 10%. ¿Ok? Entonces es algo, una cuestión de sencillez también. Esto hace bastante más sencillo el cálculo de ciertas cosas. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que esa producción es homogénea en ese sentido, es decir, presenta rendimientos constantes a escala. ¿Sí? Y eso es lo que significa. Duplican los insumos, duplican la producción. Multiplican los insumos por un 50% más, la producción aumenta un 50% más. ¿Ok? Ahora, para seguir con lo que hemos estado hablando de la productividad y tal, vamos a hacer un cambio. Ese es el producto total, ¿verdad? El PIB real, que depende de todo esto que yo tengo. Ahora, dividamos toda esta función a ambos lados entre el trabajo, entre L, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasaría en ese caso? Tenemos el ingreso por trabajador o Producto Interno Real per cápita también. Ahora, yo sé, el PIB real per cápita no es exactamente lo mismo que el PIB por trabajador. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita está contando a todo el mundo, o sea, divide sobre todo el mundo, y el PIB real por trabajador está solo dividiendo sobre la gente que trabaja. Esa es la diferencia. Pero digamos, esto vamos a hablar, voy a decirle de aquí en adelante a esto el PIB por persona, ¿ok? O por trabajador, bueno, por trabajador, está bien, PIB por trabajador. Eso va a ser igual a dividir todos estos insumos entre el trabajo, ¿verdad? En la tecnología no hay que hacerle nada, digamos, solo amplifica el efecto, pero o sea, dividimos dentro de la función todo dentro de la cantidad de trabajo. Ok, entonces, trabajo entre trabajo es 1, ¿verdad? O sea, L entre L es 1. Entonces esto ya como que deja de importar. ¿Qué nos va a afectar entonces la productividad? Esa es la pregunta. La productividad, o mejor dicho, lo que produce cada persona que trabaja en este país, va a depender de, 1, nivel de tecnología. 2, capital físico por trabajador. ¿A cuánto acceso tiene cada persona que trabaja en este país de capital físico? Segundo o tercero, capital humano por trabajador. Una persona en promedio que tanto se educa, que tanto se capacita, que tanto conocimiento puede adquirir. Y último, qué tantos recursos naturales se pueden explotar por cada trabajador. ¿Ok? Entonces, esas son las 4 cosas que me van a afectar la productividad. Si ustedes quieren mejorar la productividad del país, mejoren esas 4 cosas. Mejoren la tecnología, mejoren el capital humano por persona, mejoren el capital por persona o mejoren los recursos naturales por persona. Descubriendo algo, o lo de la naturaleza es un poco más complicado, porque si ustedes no tienen la naturaleza, no es como que la van a producir, ¿verdad? Si yo no tengo ríos, no voy a producir ríos. Ya, no tengo. Podría hacerlo de manera artificial, lo cual necesitaría un avance que tecnológico bastante grande, ¿verdad? La tecnología para producir ríos, digamos. Pero sí, o sea, tendrían que mejorar alguna de estas 4 cosas, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, o sea, si yo sé que para tener un país que crezca más, para tener un país que produce más por persona, necesito mejorar la tecnología, necesito mejorar el capital físico, necesito mejorar el capital humano, necesito mejorar la cantidad de naturaleza que puedo explotar por persona. Bueno, entonces, ¿qué política pública necesito para llegar a eso? ¿Verdad? ¿Cómo podemos con política pública mejorar esas condiciones? Bueno, primera forma, obvia, enorme, muy importante, ahorro e inversión. O sea, si ustedes quieren aumentar su productividad, bueno, inviertan, por ejemplo, en capital físico, ¿sí? Produzcan mejores carreteras,
Eso aumenta la productividad, eso es infraestructura, eso es capital físico. Mejoren las carreteras, mejoren los aeropuertos, mejoren los puertos, mejoren la infraestructura pública, construyan un metro que haga que las cosas sean más fáciles y más rápidas. Inviertan en máquinas para que las empresas puedan adquirir y puedan, y puedan mejorar la productividad del país. Es decir, inviertan en todas las formas. Inviertan una primera forma en capital físico para que el capital físico por persona aumente, o sea, porque las personas tengan acceso a más herramientas y a más capital, ¿verdad? Que tengan acceso a mejores carreteras, que tengan acceso a mejor transporte, que tengan acceso a mejores máquinas, que tengan acceso a mejores puertos, ¿verdad? A mejores comunicaciones. Es decir, que la señal no se caiga. Bueno, esa es infraestructura pública. Bueno, infraestructura de telecomunicaciones va a ser muy importante también. Hace que nos podamos comunicar más fácil y que se reduzcan esos costos por cortes o por falta de comunicación. ¿Verdad? Em, entonces, una manera de mejorar la productividad va a ser la inversión. O sea, ahorro, inversión, ahorro, invierta, ahorro, invierta, ahorro, invierta. Se habla en economía de que hay algo así como un ciclo vicioso y un ciclo virtuoso. Un ciclo vicioso es cuando ustedes son un país pobre, que como son pobres, ahorran poco. Como ahorran poco, invierten poco. Como invierten poco, en el futuro no van a crecer tanto, porque no invirtieron lo suficiente para crecer más después. Y eso da como resultado una economía con unos ingresos perpetuamente bajos. Es decir, tengo ingreso bajo, ahorro poco, invierto poco. Mañana tengo ingresos bajos, ahorro poco, invierto poco. Pasado mañana sigo con ingresos bajos. Todo es un ciclo vicioso que hay que romper. Y una manera de romper ese ciclo es el ahorro y la inversión, ¿verdad? Ahora, si el gobierno internamente no va a invertir, bueno, puede atraer inversión extranjera directa. Puede hacer que otras empresas se vengan a establecer aquí o que vengan a invertir aquí y a construir aquí lo que sea, ¿verdad? Esa es una manera. Si internamente no estás invirtiendo, bueno, permita que otros países también, o sea, dé las condiciones para que otros países inviertan en el país, ¿verdad? Eso, bueno, eso es lo que le estaba diciendo. También hay inversión externa, es decir, el gobierno puede promover que las empresas extranjeras vengan e inviertan en capital, es decir, que pongan las empresas acá, ¿verdad? O que inviertan con, no sé, como que digamos que le dé capital financiero, financie empresas locales, pero con plata de afuera. Bueno, eso lo llamamos una inversión de portafolio. Algo así como que, por ejemplo, si las empresas costarricenses emitieran acciones, bueno, alguien de, no sé, Panamá empieza a comprar un montón de acciones de empresas costarricenses y financia proyectos de inversión de esas empresas. ¿Ok? Y otra es la inversión, pues también promover la inversión interna, ¿verdad? Con crédito, con condiciones de crédito, con inversión en capital físico, con inversión en infraestructura pública, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con el capital físico. ¿Ok? Em, Uno dice, y eso no sé si lo hemos visto como tal. No, sí, 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 digamos, los insumos de producción, los insumos con los que uno produce, trabajo y capital, eso sí lo habíamos hablado antes. La idea es bastante sencilla. Los insumos que uno usa, digamos, el capital físico, tiene rendimientos decrecientes a escala. Recuerden cuando hablamos del trabajo, que entre más gente tenemos, estorban. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? O sea, que tengo 5 personas en una cocina, cuando contrato la sexta produce menos que la quinta porque se empiezan a estorbar y porque ahora solo hay un cuchillo y hay 5 personas, o 6, o 7, y la cocina no es suficientemente grande y se empiezan a estorbar. Entonces, la idea es que cada persona produce menos que la anterior. Con el capital físico funciona exactamente lo mismo. Cada unidad de capital produce menos que la anterior. ¿Ok? Entonces, eso nos da una idea muy interesante y eso lo van a ver con más profundidad luego con el modelo de solo en crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? A términos macro, en términos de internacionales a lo largo, de largo plazo, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir lo siguiente, que si ustedes quieren mejorar la productividad de su país, por ejemplo, mejorando el nivel de capital físico, subiendo, digamos, en esta escala, ¿en qué país, y les hago la pregunta, ¿en qué país va a poder crecer más aumentándole la misma cantidad de capital? O mejor dicho, si yo tengo una máquina para producir helados, por poner un ejemplo burdo, en donde esa máquina de helados probablemente aumente más la productividad. Si yo le mando esa máquina de helados a una persona en India o si se lo mando a alguien en Japón. ¿Alguien tiene la respuesta?
Yo creo que en India. Ya, en la India. Ahora, la respuesta está en esta curva. ¿Por qué? Porque la India tiene menos nivel de capital que Japón. India va a estar en azulito y Japón lo va a poner aquí en rojo. O sea, Japón tiene mucho capital, ¿verdad? India tiene poco capital. Entonces, una unidad adicional, y eso lo voy a dibujar en morado, una unidad adicional de capital en la India aumenta más la productividad o digamos el rendimiento, la ganancia que van a generar por ese, o el producto que va a aumentar por esa nueva unidad de capital es mayor que en Japón. ¿Por qué? Porque los rendimientos son decrecientes. O sea, en Japón ya hay mucho capital. Entonces yo le doy a los japoneses esa misma máquina y la productividad japonesa, o mejor dicho, el producto japonés va a subir muy poquito, porque ya los japoneses tenían muchas máquinas de lado, ya, o sea, ya aquí tenemos mucho capital, en la India no. ¿Ok? Entonces, eso nos habla de un efecto de convergencia que se habló por mucho tiempo, muy debatido también, de que la idea es la siguiente: los países pobres tienen forma de crecer más rápido que los países ricos porque los países ricos ya están más avanzados, ya tienen más capital humano también. Entonces, los rendimientos de ese capital son decrecientes. Es decir, que si ustedes tienen mucho, no tienen tanto espacio para crecer, o una unidad adicional de capital o de capital humano les aumenta el producto muy poco. En cambio, en un país pobre, como tienen poco capital físico, como tienen poco capital humano, aumentar el nivel de capital físico trae mucha más beneficio que para un país rico. ¿Qué quiere decir esto? Que si todo se cumple, ceteris paribus, todo lo demás, y en una economía que funciona a la perfección, un país pobre debería traer mucha más inversión que un país rico. ¿Por qué? Porque en los países pobres ese capital puede generar un rendimiento mucho mayor que en los países ricos. Es decir, si yo decido, yo tengo $1.000.000 para invertir, ¿dónde me sale mejor invertirlos? ¿En la India o en Japón? Bueno, la respuesta debería ser siempre la India, porque la India tiene menos capital. Entonces, si yo invierto en la India, voy a generar más beneficios que en Japón, porque la India tiene menos. Entonces, el rendimiento es mayor en la India. ¿Eso se cumple en la vida real? No siempre. O sea, hay ciertas condiciones bajo las cuales, y eso también lo van a ver en crecimiento, o sea, empíricamente, se cumple bajo ciertas circunstancias el efecto convergencia, porque, ojo, eso tiene implicaciones muy grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que los países ricos crecen poquito. Es decir, Japón no tiene mucho espacio para crecer porque ya tiene mucho capital, ¿verdad? Estados Unidos tampoco. Eh, Singapur tampoco. Pero los países pobres, Chad, Sri Lanka, la India, Nicaragua, todos esos países, los países que son relativamente pobres, tienen un rendimiento bastante alto sobre ese capital. Entonces son países que van a traer toda la inversión y van a crecer más rápido que los países ricos. ¿Qué significa eso? Que si tengo en esta escala el Producto Interno Bruto per cápita, los países ricos están aquí arriba, ¿verdad? Y un país rico va a crecer muy poco y los países pobres, ¿qué hacen? Empiezan abajo, ¿verdad? Pero suben más rápido, entonces ¿qué? Convergen. O sea, llega un punto en el que los países pobres, todos los países pobres llegan a ser tan ricos como los ricos porque crecen más rápido. Convergen a ese nivel. ¿Eso se ha cumplido? Bueno, en muchos casos no, bajo ciertas circunstancias puede darse. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en la tabla anterior, Chad es un país muy pobre y tenía una tasa de crecimiento por promedio del 0,6%. O sea, no crece nada. Es pobre y no crece nada. Entonces, obviamente no es solo un tema económico, es decir, si un país no genera, y ahorita vamos a hablar de eso, si un país no genera estabilidad política, por ejemplo, si un país no le quieren invertir porque tienen miedo de que les roben, porque tienen miedo de que el Estado los expropie, porque tienen miedo de que la inversión no vaya a salir, eh, o de que no se les vaya a respetar sus derechos de propiedad, por ejemplo. Si tienen miedo de que en el país va a haber un golpe de Estado y de un día al otro va a cambiar el gobierno y va a cambiar las reglas del juego, bueno, eso no va a generar estabilidad. Y dentro de esto también hay muchas otras razones de por qué un país pobre puede no ser rico, ¿verdad? Una de las cuales es el ciclo vicioso, ¿verdad? Tengo pocos ingresos, ahorro poco, invierto poco, luego sigo con ingresos bajos. Sí, tengo mayores rendimientos que un país rico, pero la gente igual no quiere invertir acá porque no se siente segura. Tenemos mucha inestabilidad política, hay mucha corrupción. Entonces sí, hay muchas ganancias de la industria, pero es que eso luego se lo roban y queda en manos de 2 personas en el gobierno, por ejemplo.
que son ultra ricas y bueno, el resto quedamos fregados. Hay muchas razones que pueden ir ahí de la mano. Y a ese efecto de convergencia en inglés se le llama el catch-up effect. O sea, es convergencia, es decir, hay países pobres, hay países ricos. Los países ricos crecen poquito, los países pobres crecen mucho, entonces convergen. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que con esto que definitivamente no va a pasar. O sea, como les digo, hay varias condiciones bajo las cuales se converge. Por ejemplo, em, conforme ha pasado el tiempo después de la guerra civil en Estados Unidos, los estados del sur lentamente convergieron y muchos convergieron a los niveles de ingreso de los estados del norte. Algo que ha pasado también relativamente, con relativo éxito en Italia después de la unificación o en Alemania después de la unificación de Alemania en los 90. Alemania es un país en general bastante rico. En general las ciudades del este eh, son relativamente más pobres que las de la Alemania occidental, pero han convergido relativamente bien a lo largo del tiempo. Había una forma muy curiosa en la que se había visto eso de la Alemania del Este, y es que, no este año no sé cómo está la cosa, pero hace como 2 años era como, vean una forma en la cual las ciudades del occidente de Alemania son más ricas o más poderosas. Y era esta: ¿cuántos equipos hay en la Bundesliga de Alemania del Este? Y solo había uno, que es Leipzig, que igual ha tenido mucha plata de fuentes externas de Red Bull y tal, pero solo había uno. Es decir, en una liga de 20 equipos en Alemania, solo hay uno que es de Alemania del Este. Y no sé ahorita con los ascensos y descensos de este año cómo esté, pero solo había uno. Entonces sí, o sea, hay un efecto convergencia que en ciertos países cuando se unifican, como que hubiera una Costa Rica del Norte y una Costa Rica del Sur, desde el momento en el que se unifican y tienen las mismas condiciones, y la inversión va pareja para todo lado, entonces tienden a converger las regiones más pobres con las regiones más ricas. Lentamente, pero se va cumpliendo. Sobre todo porque también ahora son el mismo país, ¿verdad? Entonces, como digo, las condiciones del juego son las mismas, tienen un mismo gobierno y la impresión va a ir pareja, ¿verdad? Pero sí, eso es el efecto de convergencia. Eso es lo que le estaba diciendo. Aumentar el nivel de capital en la India tiene un rendimiento mayor que en Japón porque Japón ya tiene más capital, ¿verdad? Y los trabajadores japoneses ya tienen mucho capital, entonces me rinde más en la India. Igual con esto, es decir, los países ricos aumentan su productividad a un ritmo bastante más lento que los países pobres, porque los países pobres empiezan desde más abajo y los rendimientos son mayores. ¿Ok? Y hay varios ejemplos, periodo entre el 60 y 90, eh, una proporción similar del Producto Interno Bruto se destinó a la inversión en Estados Unidos y Corea, entonces uno esperaría que esos dos países, dado que invierten básicamente lo mismo, pues crezcan a ritmos bastante parecidos. Pero no, Corea, y sobre todo Corea del Sur, ¿verdad? El crecimiento fue mayor. ¿Por qué? Porque en teoría los coreanos tienen menos capital por persona que los Estados Unidos. Entonces, la misma inversión en Corea debe dar un rendimiento mayor que en Estados Unidos. ¿Verdad? Esa es la idea. La idea es bastante sencilla, pero para que se cumpla necesitamos ciertas condiciones. ¿Ok? En 1960, Corea era un país muy pobre. Entonces, el aumento del capital por persona en Corea iba a tener mucho más rendimiento. Entonces, tienen más espacio para crecer, ¿verdad? Entonces, ahora hablemos más específicamente de otras políticas públicas de las que podemos hablar para mejorar la productividad. La primera, y que ya de la que ya hemos hablado también bastante, es la educación. O sea, si ustedes quieren mejorar la productividad, mejoren la educación, mejoren el nivel de capital humano de la población, establezcan que haya buenas universidades, buena educación pública, que las personas no deserten, que el porcentaje de la población joven que esté en las aulas sea ojalá del 100% y que ahí vayan pues avanzando, ¿verdad? Con eso adquieren más habilidades para luego desenvolverse mejor en el mercado laboral y adquieren mejores salarios, con lo cual la productividad después pues, va a aumentar también. Entonces, claro, la educación va a tener un efecto muy, muy importante. Dicen acá que en Estados Unidos cada año de escuela en promedio implica un aumento salarial de un 10%. ¿Ok? Habría que ver para otros momentos y para otros países, pero bueno, este es el caso de Estados Unidos. Gasto de salud también. O sea, esto no tiene que ver directamente, digamos, con el capital humano y tal,
pero obviamente un país donde las enfermedades tienen menos incidencia, donde la gente se muere de menos cosas, donde la esperanza de vida es más alta en general, va a ser un país también que pueda ser más productivo. Es decir, si la gente está más saludable, también produce más. Si la gente no se muere de una gripa, y no digo COVID, pero literal de una gripa, eh, pues bueno, probablemente una sociedad donde haya más enfermedades, donde sea más probable morirse más joven, pues por cuestión de enfermedades, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales hay países con esperanzas de vida baja, que no son solo la salud, por ejemplo, la guerra. Pero si uno invierte en salud con un mejor sistema sanitario, pues también se puede producir más, también se puede ser el país más productivo. ¿Ok? Eh, ok. Luego, otra cosa de la que ya en medio les hablé es esa cuestión de la estabilidad política y los derechos de propiedad. Es decir, ¿por qué Chad o por qué, no sé, la República Centroafricana, siendo un país pobre, no atrae tanta inversión como Japón, dado que es más pobre, o sea, el rendimiento es más alto? Bueno, hay mucha inestabilidad. En 2015 tuvieron una guerra civil, ¿ok? Entonces, y se han alternado bastante. En muchos países africanos ha pasado eso, obviamente es una herencia colonial, ¿verdad? Es decir, vinieron los europeos y unieron en un solo país, en un pedazo de tierra bastante cuadriculado, ¿verdad? Porque si ustedes ven África, no sé si eso se los habían dicho, pero a mí me lo dijeron en el colegio por primera vez, y yo como, "Ah, no puede ser". O sea, ustedes ven el norte de África sobre todo, y ustedes dibujan, ven las fronteras y son bastante lineales, ¿verdad? Por ejemplo, Egipto, el oeste de Egipto y el sur son líneas rectas. Entonces, literalmente agarraron un mapa y con reglas dibujaron las fronteras, como a partir de acá es suyo, a partir de acá es mío. Los franceses y los ingleses, sobre todo. En menor medida los italianos y los alemanes, que no fueron potencias coloniales importantes en África. Pero bueno, sobre todo los franceses y los ingleses se hacían eso. Y los belgas, ¿verdad? Los belgas con el Congo belga. Entonces son bastante calculados. Entonces pasa eso de que, bueno, como la frontera la dibuja la regla, entonces dentro del mismo territorio quedan muchas tribus y quedan muchas personas de etnicidad muy distinta, muchos de los cuales han estado en guerra por hasta miles de años, y de la nada terminan en el mismo país, ¿verdad? Entonces, obviamente, conforme va pasando el tiempo, crecen las tensiones entre esas poblaciones porque son distintas. O sea, son pueblos distintos que quedaron por una cuestión de azar en el mismo país y pues generan peleas entre sí. Digamos, un ejemplo extremo de eso fue en Ruanda el genocidio, ¿verdad? Entre Hutus y Tutsis. Porque unos estaban, digamos, diciéndole a los otros como cuando vinieron en la colonia, ustedes estaban colaborando mucho y nos torturaban y nos tenían por debajo del zapato. Entonces ya no más, los vamos a matar, y mataron 1 millón. Eh, entonces, bueno, en República Centroafricana, donde hubo una guerra civil, y bueno, eso de las guerras civiles también tiene que ver con eso. O sea, se van alternando y no se respeta tampoco quién llega al poder, se dan golpes de Estado, no se reconocen las elecciones. Entonces, hay un clima de inestabilidad que tampoco es, o sea, no es común en otros países, pero tiene que ver con eso. Es decir, África es un país donde se hablan 5.000 lenguas distintas y unieron gente muy distinta y con mucha roncha, digamos, histórica, pues en un mismo país. Entonces, lógicamente, si no toman en cuenta eso y solo toman en cuenta qué recursos naturales hay en qué país para dibujar con la regla la frontera, pues no espere luego que sea un país muy pacífico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en la República Centroafricana? Bueno, ¿por qué no invierten acá? Porque no hay estabilidad política, porque puede venir un golpe de Estado en cualquier momento, puede venir esta gente y va a haber una masacre de una tribu contra otra porque se odian desde hace 300 años. No todos, obviamente, hay países que igual también tienen esa herencia colonial que son relativamente exitosos, ¿verdad? Tipo, no sé, Botswana, sí, Botswana. Eh, o no, Sudáfrica, no es que Sudáfrica es un país relativamente rico en África, pero tiene una desigualdad tremenda. Era el país con más desigualdad del mundo. Todavía creo que lo es, de hecho. Pero sí, o sea, si ustedes en su país no generan la estabilidad política suficiente para que venga inversión, pues no esperen tampoco que les inviertan mucho, ¿verdad? Ni de afuera ni adentro. O sea, no generamos confianza. Si uno no genera confianza, eso es muy importante en la inversión, en cuestión de finanzas. Si ustedes no generan confianza, nadie va a confiar en ustedes. ¿Sí?
Y eso pasa en todos los sentidos, digamos, si el mercado financiero siente que El Salvador va a quebrar de aquí a un año, entonces no le compran los bonos del gobierno. Y eso es lo que está pasando ahorita, con lo cual precipitan su caída. Entonces, en general, si ustedes no generan la estabilidad política suficiente, pues tampoco pueden esperar que se invierta mucho en el país, ni interna ni externamente. Y si ustedes no respetan los derechos de propiedad, tampoco. Es decir, si la gente piensa que va a venir aquí a poner una empresa y yo los voy a expropiar, tampoco. O piensan que les van a robar, porque en este país hay mucha gente que viene y roba de las empresas y hay mucha inseguridad y mucha criminalidad. Bueno, probablemente eso ahuyente la inversión. ¿Ok? Entonces, esta forma de mejorar los derechos de propiedad, o garantizar, no mejorar, garantizar los derechos de propiedad y garantizar también estabilidad política va a ser muy importante, ¿verdad? Em, sí, si ustedes no cumplen los contratos, si ustedes no castigan el fraude fiscal o es un país donde hay mucha corrupción, pues tampoco esperen que se invierta mucho en el país, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede ayudarnos en política pública a crecer más? Bueno, el libre comercio. Y eso, de muchas de esas cosas que yo estoy hablando y probablemente ya se han dado cuenta, hay como algún curso en el futuro donde se va a ver más profundamente y esa es en parte la idea también de intro. Digamos que ustedes tienen como un panorama, ¿verdad? De qué va esto y cuáles son los temas relevantes en economía y como cuál es el método de estudio también, el tema de los modelos, para luego pasar a formalizar cada vez más. O sea, pasar a formalizar cada vez más los modelos que hemos visto acá. Obviamente no es como que la carrera es un intro amplificado, no, tampoco hay cursos y muchos cursos donde van a haber cosas que aquí ni se tocan, ¿verdad? Muchos modelos que aquí no hemos hablado, obviamente, pero muchas de las cosas que sí vemos acá en este curso, luego lo van a pasar a profundizar más en otro. Por ejemplo, esto de libre comercio, bueno, tiene un curso, hay un curso de comercio, y no solo van a hablar de libre mercado, van a hablar de muchas cosas relacionadas con el comercio internacional, pero se va a profundizar más allá. En general, y en la carrera van a ver mucho eso, en general el libre comercio es una buena medida para mejorar el crecimiento. En general el libre comercio genera beneficios. Eh, en general, ¿verdad? Es muy claro que si ustedes abren el comercio, bueno, puede que vengan empresas extranjeras más competitivas, más productivas, que puedan quebrar empresas de su país porque no son tan productivas, ¿verdad? Entonces, siempre en las negociaciones de libre comercio hay que tomar en cuenta esas cosas de cómo hacemos para, sí, abrir libre comercio, pero sin afectar la industria nacional, por ejemplo. Pero en general, por ejemplo, parte del éxito de Singapur tiene que ver justamente con la apertura al libre comercio. Ahorita el puerto de Singapur es uno de los 5 más ocupados del mundo, ¿verdad? Es una ciudad-estado, ni siquiera es un país grande, es una ciudad. Ustedes ni siquiera la pueden ver en un mapa. O sea, tienen que ponerle como una rayita. Esto es Singapur, abajo ahí en Indonesia. Es una puntita, no se ve, es una ciudad chiquita, pero es muy rica, ¿verdad? Y ha crecido mucho, mucho más que sus vecinos indonesios también. Entonces, eliminar restricciones al comercio, permitir que vengan empresas extranjeras, dar, digamos, las condiciones para que se invierta en el país e integrarse en el comercio mundial, generalmente es un muy buen negocio. Contrario a políticas hacia adentro de, bueno, poner restricciones, poner tarifas, digamos, decir, como hicieron muchos países latinoamericanos en los 70s, aquí vamos a producir nuestras cosas, vamos a sustituir las importaciones, vamos a producir nuestra propia industria y nos cerramos. ¿Ok? En el largo plazo normalmente eso no sale bien. Y eso lo van a ver una y otra vez. La recomendación del libre comercio en general es bastante, digamos, si se establece bien, va a ser muy beneficioso para los distintos países, ¿verdad? Y de hecho, esa es una de los principios, de los 10 principios que hablamos al inicio del curso. El comercio puede mejorar el bienestar de todas las personas. ¿Ok? Luego se va a formalizar un poco también con el modelo, digamos, el modelo ricardiano, es decir, hay dos países que producen dos cosas y según los costos de oportunidad, entonces hay uno que se va a beneficiar más que el otro. No, uno que se va a beneficiar más que el otro, no, ambos se van a beneficiar en sentidos distintos y van a poder producir más que si estuvieran produciendo solos. Esa es la idea. ¿Ok? Eh, y, por ejemplo, si ustedes quieren ver un país proteccionista, ¿sí? Que tiene políticas hacia adentro, vamos a restringir el comercio, vamos a producir nosotros, bueno, esa es Argentina.
durante el siglo XX y ahorita también en el siglo XXI. Es decir, uno no podría decir que el gobierno de Alberto Fernández actualmente es un gobierno de política hacia afuera, ¿no? O sea, es un gobierno bastante proteccionista y bastante inflacionario también. Tiene inflaciones como del 50% anual ahorita. Y el tipo de cambio también se les disparó hace poco. Otra relacionada con lo de la inversión es la investigación y desarrollo. Es decir, si una de las formas en las cuales podemos mejorar la productividad de las personas es con tecnología, bueno, invertamos en que se desarrolle mejor tecnología. Y esa es la investigación y desarrollo. Invirtamos en las universidades, en que, en que el progreso científico no sea difícil en este país. Invirtamos en las universidades, invirtamos en los laboratorios, invirtamos en las patentes, digamos, demos condiciones para que se desarrolle mejor tecnología en el país, para que se distribuya mejor el conocimiento en este país, ¿verdad? Ahí van leyes de patentes, incentivos fiscales para que empresas extranjeras de desarrollo de conocimiento, universidades extranjeras o empresas científicas extranjeras pues puedan venir acá, o para que podamos producir más investigación y desarrollo internamente, ¿verdad? Donar en donaciones o transferencias para investigaciones en universidades, ¿verdad? Ok, entonces, aquí hay que tomar en cuenta una cosa, y es que el conocimiento es un bien público. O sea, el conocimiento no es excluible. ¿Sí? Yo no puedo negarles a ustedes el conocimiento de que 2 más 2 es igual a 4. Ustedes solo le preguntan a cualquier persona y ya saben. Y al mismo tiempo no es rival. O sea, que yo sepa que 2 más 2 es 4 no le impide a ninguna o ninguno de ustedes saber que 2 más 2 es 4 también. ¿Ok? Entonces es un bien público. ¿Ok? Eso implica una cosa muy importante y es que la empresa privada, si no tiene los incentivos correctos o si no le damos los incentivos correctos, tal vez no quiera producir tanto conocimiento. ¿Por qué? Porque no es excluible. Es decir, no puede garantizar que si descubre que 2 más 2 es 4, la gente va a pagar para saber que 2 más 2 es 4, porque no necesitan pagar. Le preguntan a cualquier persona y ya, porque es público. ¿Ok? Entonces hay que generar ciertas condiciones para que, por ejemplo, la empresa se... Le estoy poniendo este ejemplo como una cuestión burda nomás como para ejemplificar, muy por encima. Le damos un incentivo para que se descubre que 2 más 2 es 4, bueno, solo ella pueda saber que 2 más 2 es 4 y solo ella pueda distribuir el conocimiento de que 2 más 2 es 4. De manera tal que si la gente no paga para saber que 2 más 2 es 4, pues no sé. eh, al menos por una cierta cantidad de años, ¿verdad? O con las vacunas, es decir, ¿le damos patentes o no? Ese es un tema complicado porque con la pandemia la idea era que todo el mundo se vacunara, entonces necesitamos la mayor cantidad de empresas produciendo. No nos sirve que solo Pfizer pueda producir la vacuna. Necesitamos que todo el mundo la esté produciendo. Entonces, ahí es un tema difícil, pero digamos, las patentes lo que hacen es, si yo descubro algo, yo garantizo con esa patente que solo yo puedo producir ese algo y solo yo puedo vender ese algo por una cierta cantidad de tiempo. Cuando se vence la patente, pues se libera y todo el mundo lo puede usar, todo el mundo lo puede conocer, todo el mundo lo puede producir. Pero yo ya gané por una cierta cantidad de años los beneficios, digamos, de ese descubrimiento y eso me da un incentivo para generar esa investigación. ¿Okay? Entonces, investigación y desarrollo tiene que ver con la tecnología, dar condiciones para que se desarrolle la tecnología. ¿Sí? Condiciones fiscales, condiciones de inversión, de transferencias, etc. Lo que sea necesario para mejorar ese aspecto. Ahora, hablemos un poco del crecimiento de la población en general. Entonces, ¿qué hace la población? O sea, que si la población crece más o crece menos, ¿eso en qué nos afecta? ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de 3 formas distintas en las cuales el crecimiento nos va a afectar. El primero dice acá, extendiendo los recursos naturales. U otra forma, que es lo que está relacionado con Malthus, es eh, demandando más recursos naturales por persona. ¿Verdad? Es decir, si somos más, bueno, por persona no, demandar más recursos naturales, perdón. Si somos más personas en el país, necesitamos más producción para darnos de comer, necesitamos más producción para mantenernos vivos, ¿verdad? Entonces, no sé si saben esta historia, pero bueno, hace más o menos 200, en el siglo XVIII, es decir, Malthus es del siglo XVIII, sí. Malthus, ¿verdad? Eh, biólogo, argumentó que si la sociedad, bueno, ojo, él estaba viviendo en la revolución industrial temprana, él lo que estaba viendo era
mira que la población está creciendo mucho y la producción no crece tan rápido. O sea, si somos muchas personas, eventualmente no va a haber suficiente comida para todos nosotros. Todos nos vamos a morir, ¿verdad? Básicamente. Entonces, como no podemos proveernos a nosotros mismos, vamos a demandar muchos recursos naturales, ¿verdad? El recurso natural por cada persona en nuestra ecuación va a ser cada vez más pequeño y nos vamos a empezar a morir de hambre, básicamente. Ahora, hay una cuestión aquí importante, y es que en los últimos 200 años el crecimiento de la producción agrícola, el crecimiento de la productividad en el sector alimentario en general ha sido espectacular. Es decir, somos 7.000 millones de personas y comemos un porcentaje mayor de las personas hoy día comen bien o comen 3 veces al día con respecto a la época de Malthus. O sea, en la época de Malthus el 90% de la población mundial era pobre. ¿Sí? Y cada vez que, normalmente en sociedades agrícolas modernas, dependemos de 1 o 2 granos básicos o 1 o 2 productos agrícolas básicos. Es decir, en Irlanda, si se les daña la papa, se mueren de hambre y se van 1 millón del país. Si en, no sé, la cultura azteca se les acaba el maíz, bueno, probablemente se muere la mitad, ¿verdad? O sea, dependemos de pocos cultivos. Em, Ahora, Malthus no contaba con que en los últimos 200 años esa productividad de no solo agrícola, sino alimentaria, iba a ser tan grande y que íbamos a también a diversificar tanto nuestros platillos, digamos. No, no tanto por diversificar, sino por el hecho de que se produce mucha más comida y que la productividad de esa industria creció mucho más rápido que la población. Entonces, aunque somos muchas más personas, bueno, una proporción cada vez mayor de la humanidad come 3 veces al día. Entonces, Malthus ahí se equivocó. Es decir, va a haber más gente y nos vamos a morir de hambre, pero fue al revés. Somos más gente, crecemos más, producimos más, comemos más que antes y tenemos más obesidad que antes también, ¿verdad? Entonces, una forma en la que la población afecta es obviamente demandando sus recursos naturales, que en las sociedades modernas industriales no ha sido tanto problema porque la productividad ha aumentado mucho. O sea, la productividad alimentaria ha aumentado mucho y la productividad en general ha aumentado mucho. Entonces, más bien nuestra condición de vida, nuestra calidad de vida ha aumentado. Ahora, segunda, muy, muy importante, diluye las existencias de capital. ¿Qué significa esto? Tengo una cierta capital, una cierta cantidad de capital. Si tengo más gente y si la población crece más rápido, ¿qué significa? Que L crece más rápido, ¿verdad? Es decir, la cantidad de capital por trabajador se reduce, a menos de que el capital físico aumente al mismo ritmo. Es decir, entre más rápido crezca la población, normalmente más difícil es que el aumento en el nivel de capital, el crecimiento del nivel de capital, le lleve el mismo ritmo. Con lo cual, si la población crece demasiado rápido, bueno, esto va a irse reduciendo, porque el capital por trabajador va a irse reduciendo porque hay demasiada gente, porque está creciendo mucho la población. Entonces me diluye ese capital entre más personas. Entonces a cada persona le toca menos capital. ¿Qué significa eso? Que si la población crece muy rápido, probablemente el capital por persona se reduzca, con lo cual la productividad de las personas se reduzca. Y eso me devuelve, eso es uno de los puntos más importantes. En el modelo de Solow, que van a ver el crecimiento, ese es uno de los problemas. El crecimiento de la población es una variable y empíricamente también se encuentra eso. El crecimiento de la población es una variable negativa o es una variable contraproducente con respecto al crecimiento de la productividad y con respecto al crecimiento del PIB real. O sea, poblaciones donde la población crece más tienden a crecer menos en su producción porque se diluye, por esta cuestión, porque la productividad es menor, porque se diluye más el capital, etcétera, ¿verdad? Entonces es algo muy curioso. O sea, uno esperaría que fuera al revés, más gente, más trabajo, pero no, al revés, es más gente, menos productividad. Matías, decime. Eso no, eso no contradice el primer punto. No, no, el primer punto, no, 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 porque el segundo punto habla del capital, el primer punto habla de la naturaleza. Es decir, primer punto, ¿cómo afecta la población a la naturaleza? Bueno, demanda más servicios de la naturaleza, que no ha sido tanto problema porque ese aspecto de cómo aprovechamos los recursos naturales ha aumentado mucho, ¿verdad? Entonces, la producción agrícola ha aumentado más que el crecimiento de la población. Entonces, bueno, tenemos más calidad de vida o más obesidad también. El segundo tiene que ver con el capital físico. O sea, este es con respecto a los recursos naturales. Este es con respecto al capital. ¿Ok? Que se diluye.
Ahora, sí, y ese es el punto, que sí es parecido, sí, en los últimos 200 años la población mundial no hubiera mejorado tanto los métodos de producción agrícola, se hubieran diluido, tenés razón, se hubieran diluido los recursos naturales. Es decir, si la producción agrícola no crece al ritmo que crece la población, cada vez la gente va a tener menos comida para sí, ¿verdad? Eso sí, obviamente. Pero eso no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque en este aspecto de los recursos naturales, la productividad agrícola y la productividad alimentaria creció a niveles increíbles y a pesar de que somos muchas más personas, podemos comer cada vez más y engordarnos más, ¿verdad? Eh, o comer como mínimo 3 veces al día, una proporción cada vez mayor de la población come 3 veces al día ahorita, que hace 200 años. ¿Okay? Entonces, sí, no hubiera pasado esta cuestión que les dije de la revolución industrial y tal, se hubieran diluido los recursos naturales y probablemente Malthus hubiera tenido razón, nos hubiéramos muerto de hambre hace rato. O muchos y muchos de nosotros nos hubiéramos muerto de hambre hace rato. La segunda tiene que ver únicamente con el capital físico. ¿Okay? Que si quisiera ese ritmo, pues todo bien, pero es que normalmente si la población crece a un ritmo muy rápido, el capital físico no le mantiene el ritmo. Entonces se diluye. O sea, si hay un crecimiento muy alto de la población, y eso es lo que dice el modelo de Solow, empíricamente también, si las poblaciones de un país, la población de un país crece mucho, normalmente lleva a que el capital físico por persona se reduzca y que la productividad por persona se reduzca también. ¿Ok? Entonces, la variable crecimiento demográfico tiene una relación negativa o inversa con respecto al crecimiento económico, ¿ok? Que es uno de los resultados del modelo y tiene que ver con eso. ¿Ok? Entonces, lo primero tiene que ver con recursos naturales, la segunda tiene que ver con existencia de capital físico. ¿Ok? Eso es del mismo punto, ¿verdad? Sí, esto es del mismo punto. Entonces, para combatir el problema de que más gente diluye el capital, entonces hay países como en China, por ejemplo, un país que también tiene una población muy grande de por sí, ha hecho restricciones, por ejemplo, lo de limitar a las familias a tener un hijo, ¿verdad? Un hijo o hija. Pero, o bueno, control de natalidad, etcétera. Es decir, buscar maneras, China es como el caso más citado, digamos, de lo del hijo. Es decir, no queremos que se diluya tanto el capital, no queremos que la población crezca tanto, porque eso tiene una relación inversa con la productividad. Entonces vamos a restringir a la gente de tener hijos. Ok, ese es un resultado bastante interesante. Si ustedes se ponen a pensar, uno pensaría que es al revés, ¿verdad? Uno pensaría que entre más gente, como tenemos más manos, ¿verdad? Entonces podemos trabajar más y ser más productivos, pero empíricamente se demuestra que es lo contrario. Pues bien, es un resultado bastante interesante. Ahora, lo tercero, que eso sí es positivo con respecto a la población, es la promoción del crecimiento tecnológico. Es decir, si hay más personas, hay más mentes, ¿verdad? Hay más cerebros que pueden pensar y que pueden inventar y que pueden desarrollar nuevas tecnologías. En ese sentido, la población es positiva. ¿Ok? En ese sentido de promover progreso tecnológico. Ahora, al mismo tiempo, estas dos cosas van en contraproducción. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuál es más fuerte? O sea, más gente promueve más progreso tecnológico y al mismo tiempo diluye las existencias de capital. Empíricamente, sí. Y por eso les digo, sí. El hecho de que más gente, son más cabezas, son más científicos, más inventores, o sea, si más gente promueve más crecimiento tecnológico, si ese efecto fuera más fuerte o más grande que el efecto que tiene sobre diluir el capital, ¿qué pasaría? Bueno, el crecimiento de la población sería positivo para el crecimiento, pero como les dije, empíricamente, podría buscarles un par de artículos sobre el tema. Entonces se los voy a buscar. Un par de artículos sobre o sea, no sobre el crecimiento poblacional, sino en general sobre ese modelo y los resultados que tienen. Pueden buscarse la sección del crecimiento poblacional. Pero lo que se encuentra es que empíricamente mayor crecimiento de la población implica un menor crecimiento de la producción. Entonces, este efecto, eso que nos sugiere que este efecto 2 es más grande que este tercero, ¿verdad? O sea, sí, más gente implica más mentes que pueden pensar más y desarrollar más la tecnología, pero al mismo tiempo me diluyen el capital y ese efecto es más grande, empíricamente, al menos, porque va en sentido contrario, digamos, la productividad con el crecimiento de la población. ¿Ok?
Entonces, esos son, digamos, los tres sentidos en los cuales nos va a afectar. El más importante de los cuales, en el cual hago más énfasis en este de la dilución de existencia del capital. Si somos más personas, entonces el capital se reparte entre más gente. Y eso, obviamente, luego lo van a ver también con mucha más detalle en el crecimiento. ¿Ok? Ok, entonces, volviendo a los recursos naturales, una pregunta que uno podría hacerse es, ¿solo recursos naturales un límite para el crecimiento? ¿Verdad? O sea, y eso lo hemos visto como, bueno, si tenemos como problema principal ahorita de nuestra generación el calentamiento global y digamos los servicios que nos da la naturaleza ya no dan para abastecer nuestras actividades humanas. Entonces, uno puede decir, bueno, el hecho de que la naturaleza y que el calentamiento global y que el cambio de las condiciones naturales sean las que son, bueno, eso nos va a condicionar el crecimiento futuro, ¿verdad? Y la respuesta es sí, a menos de que hagamos un cambio radical y a menos de que con cambio tecnológico y cambiando, ¿y por qué digo cambio tecnológico en especial? Bueno, porque la tecnología, recuerden que es la manera en la que hacemos las cosas, básicamente. Entonces, si cambiamos la manera en la que hacemos las cosas, obviamente de una manera muy radical, ¿verdad? Eso, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible y tal son para el 2030. Ya estamos en el 2022. Había quien decía con la pandemia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En abril, que los carros no salían y que las ciudades grandes eran, bueno, las ciudades en general eran ciudades fantasma. Se redujo mucho la emisión de carbono. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ver las fotos de ciertas ciudades chinas que son normalmente muy contaminadas, pues limpias, ¿verdad? Como Beijing, por ejemplo. O Ciudad de México, que también es súper contaminada. Bueno, limpias las ciudades. Se redujo mucho la emisión de carbono. Entonces, ¿qué decían? Que teníamos que mantener ese ritmo, o sea, ese nivel de bajo consumo pandémico, como por 2 años más, para más fácilmente llegar o sea, para llegar a los objetivos que tenemos de reducción de emisiones para el 2030. Entonces, como, eso no va a pasar a menos de que lleguen 2 pandemias más seguidas. Entonces, yo lo veo muy difícil. Pero digamos, la esperanza está. La esperanza es lo último que se pierde. Digamos, si la humanidad cambia los modos de producción a unos que emitan menos carbono y que reduzcan, o sea, no vamos a reducir el calentamiento global, digamos, el calentamiento global va a seguir, solo que hay que reducir el ritmo, ¿verdad? Es decir, estamos adelantando un proceso que toma más o menos 10.000 años, lo estamos logrando en 200. Sí, o sea, esto igual va a pasar. Los polos igual se van a derretir algún día, pero no tenía que ser tan rápido. Sí, digamos, es un proceso pues, macroclimáticamente eso es un proceso muy normal, es decir, los polos se derriten, la Tierra se calienta, eso es muy normal, y luego se vuelve a enfriar, pero eso toma como 20.000 años y lo estamos haciendo en 200, ese es el problema, y el problema no es para la Tierra, el problema es para nosotros, porque no podemos sobrevivir y probablemente con los desastres naturales y el cambio de las condiciones, pues nos va a ser mucho más difícil la supervivencia, pero el problema es para el ser humano, el problema no es para el mundo se lo ha hecho cantidad de veces. Nosotros somos muy nuevos acá. Bueno, y los seres humanos pues también han pasado por varias glaciaciones y calentamiento, entonces como que nos hemos adaptado muy bien a eso, solo que nunca nos hemos tenido que adaptar tan rápido. O sea, así que en 200 años la temperatura promedio del mundo aumente 1,5, 2 grados, eso nunca ha pasado. Nunca, en serio nunca. Ese es el problema, ¿verdad? Y estamos contaminando los mares, etcétera, que eso sí toma bastante más tiempo porque el plástico toma, ¿cuánto era? Como 40.000 años 40.000 años, ¿sabes? Alguien que me corrija, si no, pero eran como 40.000 años en deshacerse. Pero igual, eventualmente se va a deshacer. Los seres humanos eventualmente vamos a desaparecer también y eso se va a deshacer y seguimos, ¿verdad? La Tierra sigue. Los que no seguimos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, volviendo, ya me desvié mucho, perdón, pero a la pregunta, ¿son un límite? La respuesta es sí, a menos de que hagamos un cambio civilizatorio gigante en los próximos 10 años o 20, ¿verdad? Entonces, conclusiones sobre todo. Sí, hay grandes diferencias en los estándares de vida, en la productividad y lo que hicimos acá entonces fue desglosar algunas de las variables que nos afectan esa productividad y por último hablar de política pública que pueden promover esa productividad y las que no, y las variables que ayudan y las que no. ¿Ok? Resultado interesante, tal vez sorpresivo para ustedes como lo fue para mí, porque para mí fue bastante sorpresivo, es ese del crecimiento poblacional. Pensaría que es al revés, pero empíricamente se demostró que no. Eh, y según los modelos de salud también, entonces sí, voy a recordar buscarles algún artículo sobre el tema.
Y sí, voy a dejar de grabar entonces. No sé si hay alguna duda.